Inicio el programa de hoy de Ágora de Azuero con un tema distinto sobre la península. Esta vez el tópico es emblemas de la identidad regional. Esa es la temática que vamos a tratar de dilucidar en este espacio. Insisto, tema emblemas de la identidad regional, que resulta importante, resulta vital por el hecho de que estamos atravesando a nivel planetario problemas muy serios en las sociedades, en la cultura y sobre todo en los aspectos atinentes a lo que llamamos la identidad cultural, es decir, aquellos rasgos que distinguen a una sociedad, que distingan a un grupo humano. Y en el caso que nos ocupa, la identidad de la península, la identidad de la península de Azuero y de la gente que habita esta parte de la geografía nacional, porque una de las consecuencias que estamos teniendo de la globalización es precisamente el encuentro de culturas. Esta situación de que las diferentes sociedades, no solamente en esta parte del país, sino en América Latina y en el mundo, este contacto entre sociedades y culturas con formas de ser distintas, con idiomas diferentes, con hábitos, costumbres, música, toda una serie de cosas que nos están llevando a que mucho más aceleradamente que en el siglo XX, en este siglo XXI se vayan perdiendo algunos rasgos distintivos de la gente que habita la República de Panamá, que habita, digamos, esta parte importante de la República. Y de eso se trata, de lo que vamos a tratar nosotros de dilucidar aquí con el tema que nos ocupa. Permítame arreglar una cosita aquí que tenemos que arreglar en la transmisión antes de poder seguir con la temática para que no tengamos interferencia. Agradezco a mucha gente que temprano, naturalmente, nos están siguiendo. A caso de Cambra, Carlos Acambra Palomino, a Mara Olimpia García Castillero, Rigoberto Rigo Amaya, Rodrigo Valdés, Nelly Montesa, nuestra prima, Alberto Bisuetti, José Pinzón, Mabel Esther Espino y mucha otra gente que vamos a estar mencionando aquí, a las cuales les agradecemos que nos permitan a armar siempre esta tertulia. Recuerda que usted puede escribir algunas cosas lo vamos estando siguiendo también en Facebook. Tenemos aquí frente a nosotros la computadora, de manera que puedo ir leyendo aquellas cosas que ustedes van escribiendo. Como agradecemos al profesor Barahona, que nos sintoniza de allá de Río Abajo, en la ciudad de Panamá, a Rujama Muñoz, en sintonía de allá de la Gran Chorrera y mucha otra gente. Bueno, el tema 29, decíamos, es emblema de la identidad regional. Este asunto del emblema lo vamos a utilizar aquí en un sentido importante. Los emblemas estuvieron ligados en tiempos atrás a los epigramas, que eran composiciones poéticas cortas, satíricas, donde se decían las cosas de manera breve y que luego se ilustraban. Estas composiciones poéticas breves, que vienen desde los tiempos de los griegos, y que en la época contemporánea nosotros lo vemos, por ejemplo, en los epitafios, en los cementerios, cuando la gente trata de escribir en pocas palabras quién fue esa persona y destacar sus rasgos. Pero el sentido que le damos nosotros aquí es otro más moderno, es otro más contemporáneo. Entendemos el emblema como algo que es representación de otra cosa. Un sinónimo que podríamos utilizar para emblema aquí, tal y como lo vamos a estar desarrollando, es ícono. Aquellas cosas distintivas, los símbolos que distinguen a una sociedad. Por eso hablamos de los emblemas de la península de Azuero, de los emblemas de esta región, de aquellas cosas que se vuelven icónicas y que cuando uno piensa en la península necesariamente
acude a la memoria esos símbolos, esos íconos que son importantes, esos elementos que son como que encarnan la identidad regional, que cuando usted los piensa, los llevan inmediatamente a pensar en la península. Y lo vamos a ver por una sencilla razón. Aquí hemos estado a lo largo de muchos programas preocupados por lo que está aconteciendo con nuestro grupo humano. Nos preocupan también los veragüenses, los grupos indígenas, los grupos negroides, aquellas cosas que lo distinguen, pero lo característico de esta época contemporánea es que parece que todos estos grupos culturales se fusionan. Se producen préstamos culturales de una cultura para otra, se mezclan las cosas y terminamos creando un hombre que se va desdibujando a lo largo del tiempo. Alguien podría decir, bueno, se va formando un hombre más universal, que va superando los regionalismos, un hombre que va teniendo una visión más universal, que va teniendo una manera más planetaria de ver las cosas. Sí, eso puede ser cierto, pero hay una gran verdad. El hombre es un animal gregario. El hombre es un animal que responde a un grupo. Y siempre responde al grupo que le es propio. Y en el caso del hombre peninsular, él también tiene cosas. Y por eso el tema de los emblemas, porque son las cosas que en la sociedad y la cultura y en el sistema educativo, primario, secundario y universidad, hay que enseñarle a la gente. Hay que enseñarle que somos ciudadanos del mundo, no cabe la menor duda. De que hay otras culturas, eso es así. Que hay otros idiomas, no cabe, no podemos negar eso. Pero al final de cuentas, usted vive en un nicho. Y cuando este hombre logre tener viajes espaciales y logre viajar a otros planetas, su nicho será el planeta Tierra. Lo que vemos a lo largo del tiempo es simplemente que esos emblemas se van haciendo más grandes en la medida que la sociedad y la cultura se va expandiendo, que la tecnología. Y un factor que logra esto contemporáneamente es la tecnología. Entonces, importa en esta ocasión conversar por esos emblemas que encarnan, que le dan carne, que le dan rostro a un grupo humano. Por eso hemos escogido este tema para esta vez conversar, porque nos parece que es de urgente necesidad. Es urgente mantener esos emblemas. Quizás no se van a poder mantener igual, idéntico que en los siglos anteriores, pero sí hay rasgos que deben preservarse para que ese hombre pueda decir quién soy yo. Porque uno de los problemas contemporáneos que tenemos es precisamente que mucha gente no puede decir quién soy yo, porque no ha tenido una formación, porque aquellas cosas que le distinguen han ido desapareciendo y esa identidad se ha ido perdiendo. Y eso tiene problemas de índole psicológico, psiquiátricos, de diversa naturaleza. No solamente es un problema de una curiosidad sociológica, por una especie de picazón o prurito de investigar esto. Es que eso tiene que ver con nuestra calidad de vida. Bien, vamos a hablar de eso, no sin antes agradecer a toda esa gente que amablemente nos sigue, a Aldo Río Serrano, a Tatiana Lombardo, que se acaban de unir, a Rodney Harvey también le agradecemos, a Celina Analit Batista de Rodríguez, a Carmen Julia Batista, entre otras personas, a Marcela de Gracia, Américo CB, a Dalba, Dalba, que también nos sigue, importante. Bueno, vamos a ir mencionando y vamos a ir desarrollando como es la tónica de este programa. Decía que el tema es emblemas de la identidad regional. Hablando de la península de Azuero, qué duda cabe que en otras latitudes nacionales, panameñas, ismeñas, habrán otros emblemas. Y que esos emblemas serán tan importantes para ellos, esos íconos de la sociedad y de la cultura, como los que yo voy a mencionar y voy a tratar de analizar. Si es posible,
en un periodo de tiempo como este. Y vamos a comenzar hablando de emblemas. Por ejemplo, hablar de la región es hablar de unos símbolos, unos iconos de tipo geográfico, que cuando uno los menciona, hay una alusión fuerte a esta península. Comencemos con uno de los más emblemáticos. Por ejemplo, el caso de Canajagua. Ese cerro que apenas tiene 850 metros sobre el nivel del mar, pero que se ha convertido en un símbolo de la península, independientemente de que le llamen Herrera o que le llamen Los Santos. Y es un símbolo antiguo porque encontramos referencia al Canajagua desde la época colonial. Se habla en el siglo XVII de los indígenas del Canaagua, así con H intercalada. Y es evidentemente un vocablo indígena que ha cambiado un poco a través del tiempo, pero ese cerro está muy ligado a la literatura y es un símbolo de esta península, porque es como si usted dijera en la ciudad de Panamá, por ejemplo, Ancón. ¿Ah? Ancón es un símbolo de la ciudad de Panamá, porque está allí la Amelia Dennis y Casa. Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón. O en el caso de los chiricanos, también, que también tienen sus símbolos geográficos y que son importantes para ellos. En el caso nuestro, algunas elevaciones como el Canajagua, por ejemplo, como Cerro Quema, alguna gente dedicada o que quieren hacer minas en Azuero, no entienden el fenómeno cultural de Cerro Quema. Esta gente no entiende que el cerro no es un cerro, no es una mina. El cerro es parte consustancial de la gente. Porque creció la gente de Tonosí y Macaraca y lo que no estamos tan cerca, viendo a Cerro Quema. Cerro Quema es una identidad de nosotros, por mucho oro que tenga. ¿Ah? Entonces, cuando estas cosas se vuelven importantes, porque la gente siente cuando acaban con un icono que están destruyendo una parte muy importante del ser humano. Ese es el caso del Canajagua, o el caso, por ejemplo, de Cerro Quema, decíamos, o el caso, si vamos a Ocú, por ejemplo, de el Cerro Tijeras. No hay un intelectual ocueño que no haga referencias al Tijeras. Como la gente, en el caso de Los Santos, por ejemplo, el Cerro Tebujo, en el sector de las Tablas, en Bajo Corral, que es un símbolo para la gente que puebla esa parte del país. Y le da identidad a la gente y le canta. Las décimas de la península de Azuero están llenas de referencias al Canajagua. Están llenas de referencias últimamente a Cerro Quema también, o al Tijera, o al Tebujo, o a cualquier otra elevación geográfica que son símbolos de nosotros. Y que no son simplemente un montón de tierra, un montón de roca, de minerales, de lo que usted quiera. Eso ha sido así en la historia de la humanidad. Ha sido así a través de todas las culturas. Hombre, la Concagua, por ejemplo, y muchas otras elevaciones que nosotros podríamos mencionar aquí. Nos cansaríamos de mencionar íconos geográficos, emblemas para esa gente. Por eso decimos, son emblemáticos, son representativos de. Ese es el caso de estos cerros, por ejemplo. A lo mejor usted pueda señalar algunos más. Y los hay, naturalmente. El caso, por ejemplo, si seguimos hablando de los ríos. En el caso de la península,
el río más emblemático, el río más ligado a la gente, es el río Cubitá, río de los Maizales o río La Villa. 117 kilómetros de extensión. No solamente por lo que representa el río en términos de agua y cómo está ligada la gente en la agricultura, la ganadería y en la propia subsistencia del ser humano al río. Entonces esa corriente es una parte consustancial de nosotros. Cuando lo olvidamos, como en las últimas décadas, entonces comenzamos a confrontar los problemas que estamos viendo en el río La Villa. Cuando el hombre pierde, cuando esa corriente es algo más que agua, cuando esa corriente expresa concretamente, por ejemplo, el caso del río La Villa, expresa identidad, entonces no es algo más que un chorro de agua. Por eso la niña encantada del Salto del Pilón, en Perales, por ejemplo, las ninfas y las cosas que están ligadas a nuestra cultura en periodos anteriores y que han llegado como tradiciones a nuestras cosas. ¿Usted cree que los indígenas no experimentaban lo mismo? No cabe la menor duda que el río La Villa, o es el caso del río Parita o Paritá, el río Escoria, y los demás ríos no jugaron un papel importante para los grupos precolombinos. Claro que esos grupos desempeñaron un rol importante para los habitantes precolombinos, ¿no? Estamos hablando, amigos, sobre el tema de los emblemas de la identidad regional. La identidad regional de la península. Y es importante que estas cosas sigan teniendo el valor que en los últimos 400 y tantos años tuvieron. Es muy importante, lo vamos a ver más adelante, que estos valores, que estos emblemas sigan siéndolo para nuestra identidad. Dalva Castro y Alicia Vergara, agradecemos a Evaristo Antonio Muñoz Vázquez, a Magda Yarelis, a Escort, que nos sigue desde la ciudad de Panamá. Muchas gracias por estar con nosotros, a José Danilo Robles Mendoza, entre otras personas que nos siguen, a Roger Castillo, a Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés dice, nos escribe aquí indicando que con relación al tema de la identidad cultural, el hombre que representó el campo, el trabajo, levantó una cultura que siempre trabajó en la nutrición de la misma. El hombre moderno solamente ha copiado poco de la cultura lejana y recibe extractos de culturas ajenas en su diario vivir. ¿Con qué cultura se identifica el hombre moderno actual? Esa es una interrogante interesante, que es parte del objetivo de por qué nosotros traemos este tema esta noche aquí en Ágora de Azuero, para tratar los tópicos que nos atañen, naturalmente. Susana Roca, Spark, que también nos sigues. Agradecemos a Manuel Zamudio, Yami Villarreal Vega Córdoba, al profesor Justiniano Montenegro, Isulet Fun, Vladimir Domínguez, Mara Olimpia García Castillero. Dice, escribe Canajagua Gigante Cautivo. No es casual que esto se haya escrito. O también el himno del Colegio Manuel María Tejada Roca para los que hemos estudiado allí. Rujama Muñoz, el Canajagua es muy sensitivo como emblema de la cultura regional. Y sobre todo particularmente para el área santeña. Veo aquí a Rujama Muñoz que dice, Canajagua se ha ocultado tras la gasa de una nube y hacia el cielo el humo sube de las casas del poblado, que es un poema del doctor Sergio González Ruiz. Se llama Dios a las tablas, si mal no recuerdo, en su libro Momentos Líricos. Vamos a seguir hablando de este tema. Dice Spal que para los jocueños el Tijera es el icono geográfico.
Claro que sí. Cultural que identifica al campesino o al manuto. Eh, Mara Olimpia García Castillero escribe Los Bravos del Canajagua, de que es la lema de la policía. Bueno, a Mayra Cazorla, Fernando González y Tomás Mosquera, a Vladimir Domínguez, a Rujama Muñoz. El tema de esta noche: emblemas de la identidad regional. Muy importante este tópico. Pero también son emblemáticos de la zona personajes. Y cuando hablo de personajes, a mí me acuden a la mente 3 personajes que aquí analizamos la vez pasada. Pedro Goitía Meléndez, recuerdan, el que introduce las ideas liberales aquí en la zona, del área de Parita y residente también en la villa y un tiempo en Guararé. Belisario Porras Barahona, que es icónico. Pensar en la península es pensar en Belisario Porras, es pensar en Pedro Goitía Meléndez, o también en ese tercer personaje extraordinariamente icónico, que es Manuel Fernando de las Mercedes Zárate, que es un personaje del cual aquí los que habitamos esta península nos sentimos extraordinariamente orgullosos, y más todavía si nacimos en Guararé, donde es nativo. Zárate es un ícono de esta península y de la República, naturalmente, pero estamos hablando, es un emblema. Aquí decíamos la vez pasada, Zárate es tan emblema que uno puede decir que la historia de Guararé se divide en 2, antes de Zárate y después de Zárate, por lo que ha representado para la población que habita este sector de la península de Azuero. Y hay personajes históricos polémicos que son icónicos. Rufín Alfaro es un símbolo de esta región. Se puede amar toda la polémica que usted quiere, pero Rufín Alfaro nunca morirá. Rufín Alfaro está metida en la idiosincrasia de la gente. Aquí la gente creció escuchando hablar de Rufín Alfaro. Leyenda o mito, lo que usted quiera, como digo yo, en un trabajo de hace algunos años donde rastreamos los orígenes de este personaje, que además es un símbolo del feminismo, un símbolo de la mujer de esta tierra. Para nosotros es importante seguir hablando de este tema, porque hay símbolos, como el caso de Rufín Alfaro, que hablamos hace un rato, y hay símbolos religiosos, naturalmente. Un ícono de esta península es Santa Liberata o Santa Librada. Santa Librada, de la cual también se ha hecho una polémica, porque en este país queremos acabar con todo, pues. Los panameños queremos acabar hasta con nosotros mismos, hasta con nuestra propia identidad, ¿no? Y en vez de investigar seriamente, lo que comenzamos es a escribir cosas muchas veces alejadas de lo que realmente debe ser. El caso entonces de Santa Librada, que es un ícono del santeñismo. Hablar de Santa Librada no solamente es hablar de las tablas, es un elemento religioso que aglutina el santeñismo. Desde este punto de vista, la Virgen y Mártir gallega, Santa Liberata o Santa Librada, es más que una santa. Es un personaje en torno al cual congrega la diáspora santeña. Y juega un papel importante en la identidad de esta tierra. Yo no voy a entrar aquí en discusiones de otra naturaleza sobre el personaje, que podríamos dedicarle oportunamente un espacio aquí para hablar exclusivamente de Santa Librada o Santa Liberata, porque a mí me interesa mucho el personaje de Santa Librada o Santa Liberata en términos de la identidad que genera, en términos de cuánto une a la gente que vive en esta península.
porque la gente siempre quiere regresar a Santa Librada, a Santa Liberata. Es importante este ícono de Santa Librada o Santa Liberata. Hay un personaje, quizás menos conocido, mujer también, que es icónico también, y que hay que trabajarlo más. Una mujer de las minas de Herrera, Ofelia Hooper Polo. Ofelia Hooper Polo, además de ser la pionera del cooperativismo, además de ser una extraordinaria poetisa, Ofelia Hooper Polo hace los primeros estudios sobre el campo panameño. Y es un ejemplo realmente de la mujer que ya es más intelectual, pues. De la mujer que ya es universitaria y que no estudia para colgar en sus paredes un diploma nada más, que estudia para servir a su gente. Por eso para mí Ofelia tiene que ser un ícono de esta península. Ese es un trabajo que tiene que hacer la escuela. Ese es un trabajo que tiene que hacer la universidad. No podemos seguir naturalmente en esta línea de pensamiento, de desconocer a los valores, a la gente que son emblemas de esta tierra. El día que en la península olvidemos a la gente que son nuestro emblema, pobre de esa juventud, pobre de ese futuro. La vez pasada hablamos de la formación del hombre laico. Por ahí va la cosa, ya estamos caminando en esa línea. Y como a veces cuando no hay emblemas, los emblemas se buscan en otro lado. Entonces la gente comienza a pensar que alguien que efímeramente ocupa una posición como cantante, como músico, por un ratito, comienza a tenerlos como héroes. Y no es que sea malo, es que tenemos que tener a los verdaderos héroes, a la gente que sentó las bases de los que habitamos la península. Ese es el trabajo que hay que hacer. El tema de hoy, emblemas de la identidad regional. Estamos viendo algunos personajes y cosas que son icónicas de esta parte del país. Agradezco a Rujaba Muñoz nos habla de las salinas y los esteros, de las tablas abajo, de el Jobo. Carlos Acambra habla del Centinela, tan ligado a nuestra historia. Supongo que se referirá al Centinela del área de Guararé, la Enea particularmente. Agradezco nos sigue por aquí Miguel Ángel Mendieta Cárdenas, Héctor Martínez Villarreal. Saludos al abogado de esta tierra. María Olimpia García escribe Canajagua, Monte Adentro de Bolívar. Claro, ese es un canto, porque esa es otra cosa que vamos a ver. Cuando los cantos se convierten en emblemas. Cuando llega un momento que la gente no sabe ni quién lo escribió porque lo hacen suyo. Eso es un emblema importante. También, estamos aquí hablando de gente que nos está siguiendo. Agradecemos a Marvin Pineda, a Martín Vergara, William González, Gira Sáez, Elsa Marina González, Jorge Luis Vázquez, Milena Julio, Benjamín Ramón, dice aprendiendo a conocer la península. Muchas gracias. Ese es el objetivo, tratar de conocer esto. No crear regionalismo. Que cada región conozca lo que es. Porque este es un país multiétnico. Y todos nosotros formamos la panameñidad. Porque la panameñidad no es una cosa única. Es multiétnica. Y ahí está la riqueza de lo panameño. Seguimos hablando
al profesor Victorino Chávez, a Malvis Villarreal Gracia, a Fanny Arrué, a Reina Trejos, a María, a la profesora María Matas Franceschi, saludo para ella, creo que está allá en Chiriquí, una gran catedrática universitaria del área de matemática, a Rolando Serrano González, a María Luisa Espino, bueno, a Minta Robles, Augusto Vergara Cedeño. Vamos a seguir mencionando más adelante aquella gente que nos sigue, porque hay mucho interés en este tema, en los emblemas, en los íconos. Es el caso, si seguimos mencionando algunos, por ejemplo, del caso de la Junta de Barra. Este asunto del trabajo colectivo del habitante de la península es emblemático de esta tierra. El hecho de que nosotros podamos hablar del folclore, podamos hablar de las juntas de embarra, podamos hablar de las juntas para cortar arroz o cualquier otro grano, de las juntas para hacer una casa y quincha. La junta forma parte de la personalidad colectiva y es un emblema nuestro del trabajo del hombre del campo, del campesino propiamente dicho. Tanto, por ejemplo, como los vestidos. Acaba de pasar el desfile de las 1000 polleras. Y la pollera es un símbolo de esta tierra. Claro que hay una pollera santeña, ¿no? Pero también hay una pollera conga y polleras de otros lugares. Y una cosa que me encanta en los últimos tiempos de este desfile de las 1000 polleras es ver polleras que no solamente son las salteñas, porque forman parte de ese mosaico que es la República de Panamá y que necesitan un espacio de expresión. Y actividades como esta permiten que esos emblemas los conozca el niño, crezca con él. Los vestidos, por ejemplo, las camisillas que se han vuelto costosísimas, y no estoy quejándome del precio, porque cuesta mucho a una artesana confeccionar una camisilla o confeccionar una pollera, y hay que pagar las cosas que hay que pagar por lo que es nuestro, ¿ah? No se trata simplemente de ir a las boutiques a comprar cosas caras, y allá las queremos pagar caras, pero cuando una artesana nuestra compone y hace su pollera de lujo o pollera de uso diario, y entonces la gente no quiere pagar. Tiene que pagar por eso porque es lo que vale y eso es nuestro. Y además eso es nuestra identidad, no es prestado. ¿Ah? No es una boutique. Siempre he valorado a estas mujeres que hacen, que en la región hacen trajes, que le llevan un figurín y con eso construyen un traje. Pues esas mujeres tienen mucho valor. Y es un traje específicamente como los grandes costureros, exclusivo. Y a veces no reciben la remuneración adecuada. Hombre, las cutarras también y muchas otras cosas que nosotros podríamos mencionar aquí, más vernáculas. Y naturalmente la música, tanto la que es más vernácula como esa que han llamado típica, que yo prefiero llamar música orejana. Desde el sonido de los violines peninsulares hasta la melancolía de un acordeón en una noche cuando se termina un festival, como en el Festival de la Mejorana, pongamos por caso, cuando la gente se va retirando y siente una especie de cabanga interior y le duele interiormente que se acabó el Festival de Manito, que cuándo llegará el otro año para que venga el Festival de la Pollera y cuándo tendremos otra vez el Festival de la Mejorana. Esos festivales son emblemas, con todos los problemas que están teniendo en la época contemporánea, con toda la influencia que trata de distorsionarlo, con toda la comercialización que quiere convertir nuestros emblemas, ponerles precio.
Vamos a ver que ese es uno de los problemas que estamos teniendo nosotros. Es importante esa música, que se mantenga lo más apegada a lo que ha de ser. Como en la transformación de la música de acordeones, que ha adquirido otros aires y que ha modificado mucho la letra, que antes era casi poética, se decían las cosas de manera más elegante, no de una manera tan cruda como vemos hoy día. Pero esto forma parte ya del trabajo que hay que hacer para adecuar, para que esos emblemas musicales, Chico Purio Ramírez, en la música, un emblema. Cuando hablamos, en el caso del acordeón, de Daniel Dorindo Cárdenas, es un ícono de la música de acordeones de esta parte del país. De don Rogelio Gelo Córdoba, el hombre que se echa sobre sus hombros sacar la música de acordeones de las cantinas y de lugares de mal vivir, para decirlo de alguna manera, y la vuelve panameña. Qué trabajo más hermoso. Por eso es un ícono, por eso no debe ser olvidado. Por eso la gente de Macaraca le pone su nombre al parque más importante de Macaracas, Rogelio Gelo Córdoba. Y este es un trabajo que, porque hay emblemas y hay íconos que son, si usted quiere, como más de pueblo, más chicos, ¿eh? Y hay otros que son mucho más grandes, como es el caso de Pedro Goitía Meléndez, o el caso de Belisario Porras, o el caso de Manuel F. Zárate, que ya hemos dicho aquí que son emblemas. Emblemas de la identidad, que ya no solamente, algunos de ellos no solamente son de la región, algunos de ellos son ya emblemas más de la nación también. Es como si habláramos de lo emblemático de la Casa de Quincha. Esa Casa de Quincha que en Azuero está muriendo, está desapareciendo. Y que es nuestro proyecto arquitectónico de 400, 500 años de existencia en esta parte del país. No podemos destruir todas las casas de Quincha. Debemos conservar zonas, preservar cosas de estos emblemas, como en este caso, de la casa de Quincha, e incluso las casas más recientes, como el trabajo arquitectónico de Maicero, ese personaje, José Joaquín Rodríguez Londoño, ese constructor colombiano, que construyó la Casa Miller en Panamá y muchas otras, y al cual se le deben aquí en la península la transformación de las casas originales que venían de la colonia. Esa muestra arquitectónica es icónica. Y lamentablemente muchos de esos edificios de Maicero, que los vemos por ejemplo en la Villa de los Santos, o que los vemos en Chitré, ese edificio que está diagonal a la Catedral de Chitré, o donde está el Museo de Chitré, eso es de Maicero, de José Joaquín Rodríguez Londoño. O aquí en la Villa de Santo hay como 4 o 5 ejemplos de construcciones que debieran ser preservadas, algunas de ellas destruidas por desconocimiento o por otros intereses. De eso se trata cuando hablamos aquí de emblemas de la identidad regional. Hay más cosas. Damos el caso de Parita. En Parita hay cosas que son emblemáticas. La plaza, por ejemplo. La plaza de Parita es la única plaza colonial de la República de Panamá que se conserva. Es la única que hay. Que se mantiene al estilo de los siglos XVII, XVIII, XIX. Y que los pariteños, por disposición municipal, prohíben que sea modificada. Hombre, qué brillante.
esos representantes de aquella época que tomaron esa decisión de preservar, igual que la extraordinaria, el extraordinario templo de Parita. Porque esto es otra cosa icónica, los templos religiosos nuestros. El templo de Parita, una belleza el templo de Parita. El caso de el templo a San Atanasio, en la Vía de los Santos, no tiene nombre. El templo de San Atanasio es para dedicar un programa y un poco más a hablar de él, de lo que representa para esta región. ¿Ah? A otra que viene la JMJ, se le va a hacer exposición a los peregrinos que vienen precisamente de la importancia de eso. Y se va a exponer también una casa de quincha. En este caso mi hijo, que va a estar ligado a la exposición a los peregrinos, precisamente de lo que eso representa para nosotros. Y que tiene que ver con nuestra identidad regional. Amigos, seguimos hablando sobre la temática agradecemos a Rujama Muñoz, a María Olimpia que nos escribe, a Berta Herrera y a muchos otros que están allí, y otros que no nos escriben, pero sabemos que nos siguen, que están aquí, porque estos emblemas forman parte de esa gran identidad de esta zona. Identidad que está comenzando a ser truncada. ¿Y a qué se debe que está siendo truncada? Pero antes que hablemos de eso, yo quiero hablar de algo interesante, algo icónico, que es la fonda. Las fondas de nuestra tierra. Lee uno el Quijote y dice: Sancho, me parece que voy llegando a la fonda. La reproducción de eso en Azuero. Eso es lo que queda de las fondas españolas traídas acá y que se han vuelto mestizas. Porque eso tiene que ver con nuestra gastronomía, que también son íconos de nuestra tierra. Y esas fondas y esas formas de comida hay que mantenerlas. Porque es lo que podemos hacer. Vienen extranjeros, ¿qué le vamos a ofrecer? Un lugar de comida rápida. Si están hartos de comer en esos sitios de comida rápida. Lo que quieren es nuestra gastronomía y necesitamos ese trabajo, esos íconos importantes de nuestra identidad como seres peninsulares, ¿ah? Como gente que habita esta península. Y esos emblemas también pueden ser fechas históricas. Y la fecha histórica por antonomasia de la península es el 10 de noviembre de 1821. Y eso no significa que no se han dado otras cosas por ahí. Lo que queremos decir es que es un ícono irreemplazable de actitud bolivariana, de libertad. ¿Ah? Por eso es un símbolo las banderas. Y las banderas tienen que decir algo. Como en el caso santeño, por ejemplo. La bandera azul, amarilla y rojo que viene de las luchas de independencia. No puede ser reemplazada por ninguna otra. Hacerlo es un error histórico. Es negarnos a nosotros mismos. No confundamos el deporte con las cosas que tienen que ver con nuestra identidad y nuestra historia. Bueno, las banderas son importantes como símbolo de nuestra región. ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, los festivales que ya mencionamos, ¿no? Ya lo hicimos alusión a ellos, tienen que ver con nuestra identidad. Hay que estar allí, hay que apoyar los festivales. Caso del Festival de la Mejorana. Hay que estar allí con la gente del patronato.
aunque no te paguen, aunque no ganes 10 centavos, aunque te critiquen, pero tú tienes que estar allí porque este país necesita de esos festivales. Y esta región necesita de esos festivales. Por eso yo aplaudo el esfuerzo de las escuelas de enseñanza del violín, por ejemplo en Guararé, que comenzaron en Guararé, la enseñanza de tocar violín, tocar acordeón, tocar mejorana. Simón Saavedra, por ejemplo, ha sido un trabajo extraordinario. El amigo Falconet de Guararé. Y ahora se abre otro en Macaracas, inspirado en lo que pasó en Guararé. Y tengo entendido que están abriendo otra allá en el Karate, si mal no recuerdo. Porque esa escuelita es el semillero de la gente que va a tocar nuestras piezas más representativas. Podemos aprender a tocar música clásica y eso está bien. Pero necesitamos la gente como estas que estamos teniendo, como esos muchachos que están creciendo. Yo voy a veces a llevar a mi nieta allá y veo, disfruto a los niños viendo cómo aprenden, cómo toman esas informaciones y la internalizan. Y los rostros de entusiasmo porque aprendieron a tocar una pieza, conejo, muleto, la que fuera, tradicional. Bueno, estos festivales son, pero tenemos amenazas. Amenazas, la mayor amenaza, ¿cuál es? A nuestra identidad regional, el desconocimiento. Esa es la mayor amenaza a la destrucción de nuestra identidad. El hecho que no estemos haciendo el trabajo, que nuestros muchachos no puedan crecer leyendo lo que ellos son, valorando a los franceses, a los alemanes, a los japoneses, a los estadounidenses, a los italianos, a los chilenos, a los brasileños, los venezolanos, lo que usted quiera, costarricenses. Pero tienen que saber quiénes son ellos. Y estos emblemas son el mecanismo para que eso sea posible. Ese es el rol, por ejemplo, este desconocimiento. Eso es lo que veía Zárate, hombre, y Dora Pérez de Zárate, y Brenes, y poetas, como en el caso del que escribió La cucarachita mandinga, ¿no? Rogelio Sinán y tantos otros, que son nuestros bates, que le cantan a su identidad, como el campesino nuestro utiliza la décima para expresar lo que siente. Eso es importante y no debe desaparecer. Independientemente que a veces, obviamente, las composiciones no tengan la rigurosidad del caso, eso poco importa. Porque lo importante es que tienen ese instrumento. Los famosos versolaris que vienen de España, en el caso de los países que están, las provincias vascongadas, que están pegando con Francia, ¿no? Que después se van a traducir en versos, en décimas. Eso es importante, dejarlo bien claro. ¿Saben cuál es otra amenaza? Como a veces no es información, entonces se vulgarizan estas cosas. Se convierten en una especie de trapo de fogón. Se desnaturalizan en sus esencias. Y es lo que estamos viviendo en Azuero. Yo aprecio a todo el mundo y creo que todo el que hace un esfuerzo para que esto se mantenga deben ser aplaudidas. Pero por amor de Dios, estudien esto. No inventen. No conviertan las polleras en trapos de fogones. No hagan de las piezas de acordeones una vulgaridad.
ese es el punto en el que estamos nosotros en la península actualmente y que debe ser corregido. Hombre, sí, que de repente se quiera hacer algún negocio con manifestaciones en nuestra cultura. Nadie va a negar eso. Pero respeten lo que somos. Háganlo dentro del marco de lo que somos. No nos vamos a inventar cosas de otros lados. Que no esté pasando como las décimas de la península. Que ya parece que escucha uno cantar un jibarito y que mezclan canciones con un montón de cosas. Es decir, se está prostituyendo esto. Perdonen el término que suena duro, pero ese es lo que es. Se desnaturaliza en su... Zárate decía la palabra adecuada. Se adultera el folclore. Se adulteran las expresiones de nuestra cultura porque no entendemos los íconos, porque no entendemos los emblemas, porque los emblemas no están cumpliendo su papel como lo cumplieron hasta los años 60 del siglo pasado. Los emblemas como negocio. Esa es una amenaza a nuestra identidad. Ese exceso de bailes que hay en la península, que ya hasta que cansa a toda hora, y que distrae al hombre de la península de su productividad. Hombre, hay que divertirse, pero uno no puede vivir en una península que podría ser una especie de toldo gigante. Eso no puede ser. Y las consecuencias las están pagando las nuevas juventudes. Si el mar se volviera ron y el río la villa cerveza. Hombre, de eso se trata, amigos, de que hay que hacer propuestas para corregir esto. Y la investigación tiene que decir las cosas aunque resulten duras. Porque esto no va con curitas. Esto no va con remiendo. Con palabritas bonitas. Tampoco con vulgaridades, naturalmente. Va con ciencia, con estudio e indicando lo que es. Y llamando a las cosas por su nombre. No es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Soluciones. No solamente para este tema de la península. Hay que transformar el sistema educativo. Si hay una cosa urgente que hay que hacer en este país, es transformar el sistema educativo para que cumpla su rol, para que desempeñe el papel al que está llamado, para que los docentes pongan a leer a los muchachos quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cuáles son los problemas que tenemos, qué hay que hacer para solucionarlo. Por eso son tan importantes los emblemas culturales, históricos, religiosos, lo que usted quiera. Y hay un papel de los medios de comunicación de masas también. Yo creo que pueden jugar un papel importante en la región y en el país. Porque tampoco puede ser una cosa alegre simplemente por la libertad de expresión. Hay una responsabilidad y tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Se puede seguir haciendo radio con cosas importantes y con cosas culturales. Agenda cultural es un intento que tenemos nosotros. Ágora de Azuero es un intento de llegar a la gente y utilizar los medios de comunicación. Sociología de Azuero, alrededor de 300 artículos sobre esta península, usted lo puede consultar y puede leerlo. Allí está gran parte de lo que nosotros somos como sociedad y como lo que nosotros somos como nación. El caso de Ricardo Javier Cortés, que nos sigue, muchas gracias por estar con nosotros.
entre otras personas que nos están, Omar Barahona, gracias, Linet Córdoba, muchas gracias por mantenerse. También agradecemos a Agustina Vergara Cedeño, en Bellavista de Guararé, siempre nos sigue, esta trabajadora del cooperativismo de la península de Azuero, que hace un trabajo muy bueno en la cooperativa José del Carmen Domínguez RL, entre otras personas que estamos viendo aquí en nuestra página: Berta Herrera, Dalis Gutiérrez, George Curán Skinner, Librada Nieto, Roberto Carlos Martínez Castillero, Ramiro Elías Vargas, muchas gracias, a Gregorio Solís Moreno, a Dimas Aurelio Díaz Garrido, de aquí de la Villa de los Santos, a Aarón Martínez Villarreal, de la Pacera de Guararé, Carlos Martínez, Fernando A. González Tejada, Benita Rivera Barahona de Moreno, María Alvarado, Rosana Camaño, entre otras, Víctor Escobar, Ana Lucía Blades, José Chembarría, Johnny Leonel Chávez. Importante, amigos. Y esto que no hemos hablado aquí, porque no nos queda tiempo, de los íconos de nuestra literatura. Ya tuvimos un Ágora de Azuero donde lo dedicamos a los escritores de la zona. Hay que leer a esa gente. Hay que poner a los muchachos a leer sus libros. Sí, hay que leer a todos los clásicos universales posibles, habidos y por haber. Pero hay que leer a los panameños, que tenemos muy buenos escritores, muy buenos poetas, literatos, que hacen un esfuerzo, porque aquí en Panamá publicar libros no es ningún negocio. Más lo que se pierde que lo que se gana. Más es un servicio a la comunidad que pensar usted que va a volverse rico publicando libros en la República de Panamá. Amigos, el tema de hoy, el tema 29, emblemas de la identidad regional. Le invitamos para que esté con nosotros próximamente, nos siga y podamos tener esta tertulia aquí con Ágora de Azuero. Le saluda su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez. Hasta la próxima.